el primer trabajo me servía a mí para nivelar, para ver dónde estamos. O sea, ese trabajo ya lo corregía todo. Ya, ahora ustedes pueden autocorregirse, ¿no? Para ver dónde han fallado, viendo los 7 puntos básicos del contrato, que no pueden faltar nunca. Siempre aconsejo que la oferta debería tener bien claros esos 7. Por lo menos lo más claro posible. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Voy a compartir pantalla para... ¿ven la pantalla? ¿Está todo ok? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, ¿se escucha? Sí, se lo escucho bien. Ok. Sí, licenciado, se escucha. Buenas noches. Estoy poniendo el tema de la clasificación de la carga. Para empezar a ver y charlar de este tema, que es importante, como les dije, la distribución física internacional abarca muchos temas y parte del tema de la carga, ¿no? O sea, ¿cuál es la carga que vamos a vender? ¿Qué tipo de carga? ¿Qué tipo de carga estamos exportando o tal vez importando? Y siempre hay que ver cómo se clasifica la carga. Empezaremos un poco charlando de la clasificación de la carga. Voy a hacer, en realidad hoy día vamos a estar todo el día con el tema de la carga, viendo incluso los detalles, pero podemos clasificar una clasificación de la carga es por sus características, ¿no? Por ejemplo, puede haber carga perecedera, puede haber carga que requiere refrigeración. Aquí no está anotada, por ejemplo, puede haber carga congelada, puede haber carga frágil, puede haber carga valiosa, puede haber carga peligrosa, que es muy importante analizarla, comentarla, puede haber carga delicada. O sea, por sus características, cada carga tiene su clasificación. Primero, antes de entrar a estas características y de hablar un poco de algún tipo de estas cargas, hablaremos primero una clasificación de la carga por tipo de carga. Como les decía en la anterior charla que teníamos en esto de la revolución del transporte, la primera revolución del transporte fue adaptar la carga al medio de transporte. En otras palabras, era la revolución de la carga a granel. Y la segunda revolución del transporte era la de los contenedores. Era prácticamente adaptar la carga al medio de transporte, en este caso contenedorizando. Y salió el concepto de la unitización de la carga, carga unitizada. Clasificando por tipo de carga, podemos diferenciar la carga en 2 grupos grandes, la carga granel y la carga general. La carga granel, grandes lotes de carga. Esta carga granel obedece a la primera revolución del transporte. Hablamos de por lo menos 10.000 toneladas, 20.000, 30.000, 40.000 toneladas. Grandes lotes de carga, homogénea, ¿ok? Vamos a ver el detalle. En cambio, la carga general es todo el resto de la carga. Y en la carga general estarían pitones, turriles, cajones, jabas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa carga general, si está contenedorizada o si está paletizada, es una carga que está unitizada. Si está suelta, se entiende que es la carga que no está en un concepto de unitización. Con esa segunda revolución del transporte, les decía, justamente cambió el tema y nació el concepto ese de la unitización de la carga. La carga granel es la carga, grandes lotes, como les dije, muchas veces también la llaman carga masiva. Es la carga que al momento de embarcarse no se haya envasado, o sea, normalmente no tiene ningún envase, ningún embalaje. Alguna vez puede tener algún envase, como ser, por ejemplo, ensacada, pero es del mismo tipo de naturaleza, es decir, homogénea, ¿ya? Normalmente son grandes lotes de carga que no tienen un envase, está la carga suelta. Esta carga normalmente es vertida mediante diferentes elementos de estiva en las bodegas o, en el caso de que descarguen vertida hacia el puerto, en realidad utilizando, digamos, si es carga seca, utilizando correas transportadoras o succionadoras, si es carga líquida, succionadoras.
hay diferentes elementos de estiva, lo cual obviamente es muy ventajoso porque hace que esa carga, esa descarga sea más rápida porque no hay costos adicionales de embalaje, ¿no? Este tipo de carga, la carga a granel, podemos dividirla en dos grandes grupos, incluso podemos dividirlas en más, pero básicamente se divide en carga líquida y carga sólida. Carga líquida o sólida seca, ¿no? En la carga líquida encontramos toda aquella carga, obviamente como su nombre lo indica, principalmente petróleo. Y en la carga sólida o seca principalmente encontramos graneles, soya, trigo, maíz, sorgo, etcétera, etcétera, y minerales, o sea, minerales, pero así a granel. Puede haber otro tipo de carga, por ejemplo, pastosa, cemento asfáltico, o sea, que es medio como pasta, no es muy seca, es más líquida, pero se la considera seca. Puede haber también carga gaseosa. Ahora, normalmente el gas está normalmente licuado, o sea, lo convierten en líquido para su transporte. La carga general, en cambio, como les decía, el otro grupo de carga granel, el resto, la carga general, es todo el resto de la carga que no es a granel. O sea, ahí encontramos todo tipo de carga, de distinta naturaleza, se transporta conjuntamente, puede estar en pequeñas cantidades, puede estar en unidades independientes, se puede contar el número de bultos, se manipulan como unidades, se transportan, se almacenan juntas. En esta carga general, obviamente que tengo que hablar de carga general porque no solamente es transporte marítimo, también hay transporte aéreo, carretero, ferrocarrilero. Normalmente encontramos carga sin unitizar, o sea que está completamente suelta la carga, no está en unidades de carga, y la carga unitizada. Aquella carga que es justamente la que sale de esa segunda revolución del transporte, y hay incluso hay algunas formas de unitizar más antiguas, pero esa carga unitizada es la carga que facilita mucho su manipuleo, su carga, su manejo, su embalaje, su almacenaje. En esa carga, primero, sin unitizar, en esa carga general sin unitizar, podemos encontrar, por ejemplo, carga con empaque y o embalaje, que es aquella que por sus características y para que sea estivada con seguridad, requiere de la protección de un recipiente. Por ejemplo, un empaque, un embalaje. Podemos citar cajas con conservas alimenticias, cajones con repuestos para maquinaria, tambores con aceites comestibles, bidones con químicos. O sea, todas esas cajas, cajones, tambores, bidones, turriles, etcétera, etcétera, son carga suelta porque prácticamente es el empaque, sería el embalaje prácticamente para proteger el producto. Hay otra carga suelta sin embalaje. O sea, por ejemplo, una carga suelta que no requiere embalaje por sus características, pero se la maneja de forma suelta. Por ejemplo, tenemos planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, piezas. Es carga que puede estar suelta y se la maneja de forma suelta, no se la maneja unitizada. Y otra carga que no se puede unitizar normalmente por sus características, por sus dimensiones, es aquella carga que la conocen también como carga de proyecto. Pues es una carga suelta, o sea, viene suelta, se maneja suelta, de dimensiones que impiden su unitización. Carga muy grande, muy voluminosa, carga muy pesada. Esa carga, como normalmente obedece a proyectos eólicos, proyectos petroleros, entonces se la llama normalmente como carga de proyecto. La carga general, la unitizada, y aquí les defino el concepto de unitización, es acondicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar. O sea, si bien el principal concepto de unitización es el contenedor, ya había alguna carga antigua, que es, por ejemplo, la carga perlingada, y en lugar de manejar, por ejemplo, saco por saco, colocaban una red, una eslinga, vamos a ver fotos más adelante, que facilite el carguío de esos sacos. O sea, a no cargar saco por saco, pues la ponen en una eslinga y está unitizada. Pero normalmente esto no obedece al concepto de estandarización.
Y el concepto de unitización es acondicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar. O sea, que las unidades obedezcan a cierto tamaño estándar. Ahí tenemos los big bags, bolsas grandes, vamos a ver fotografías dentro de un momento. Ahí tenemos los pallets, vamos a estudiar bien el tamaño, las dimensiones de los pallets, que son esas bandejas, charolas, llamémosle bandejas de carga para subir la carga encima. Principalmente podría estar unitizada, digamos, en contenedores. El contenedor es la herramienta que nace con esa segunda revolución del transporte y nace con ese concepto de unitización de la carga. Y muchas veces los big bags son contenedorizados. Carga paletizada es también al mismo tiempo contenedorizada. O sea que se introducen al contenedor los big bags o los pallets. Un concepto mayor al contenedor es unitizar en el mismo modo de transporte. Por ejemplo, para evitar, hay contenedores que ya tienen su acople, cargas roll-on, roll-off, para evitar descargar el contenedor y volverlo a cargar de la forma tradicional por grúa por encima del barco, entras rodando al barco con el acople y sales rodando del barco. Entonces, muchas veces cargan esos contenedores mucho más rápidamente. Pero también puede haber otra carga que entras rodando o sales rodando, está unitizada en ese caso en el mismo modo de transporte. Es el tema del roll-on, roll-off, grandes navíos que permiten esta carga, entres rodando o salgas rodando. Aquí también tendríamos que hablar de los navíos Rara, que entras rodando pero por vía de ferrocarril, rail-on, y sales rodando también por vía de ferrocarril, rail-off. ¿Ok? Normalmente cuando hablamos de contenedores hablamos Lili, lift on, lift off, o sea, que se carga por encima del barco con grúa normalmente, es por eso que se levanta, se lift al barco y se descarga también del barco lift off. El mismo modo de transporte, tenemos el Rorro, el Zaza, vamos a ver algunas fotografías, tenemos también alguna carga de que la barcaza que sale de algún modo fluvial, sin descargar la barcaza, la misma barcaza es cargada a bordo del barco, es unitizada en el mismo modo de transporte. Eso es lo que se llamaría lash. Vamos a verlo un poco más adelante. O sea, que prácticamente hablamos de las características de la carga. Podemos ver este cuadrito que la carga se clasifica en dos grupos grandes. La carga a granel y la carga general. Repetimos, la carga a granel, toda aquella carga normalmente homogénea, que no está envasada, no está embalada, grandes lotes de carga, 5.000, 10.000, 20.000 toneladas de carga, y que obedecen a la primera revolución del transporte. Ahí encontramos la carga líquida, la carga seca. En la carga a granel podemos encontrar como carga líquida principalmente el petróleo, oil, y en carga seca principalmente encontramos granos, graneles y minerales. Esa es la carga a granel. El resto de carga, que no es a granel, les decía, es la carga general. Turriles, bidones, cajones, cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar carga sin unitizar, o sea, de todo tipo de carga, que no está unitizada, está suelta. Y la carga que está suelta, pero es carga de proyecto, que normalmente es por eso que no se puede unitizar, porque obedece normalmente a dimensiones muy grandes, etc. Y en la carga unitizada, principalmente encontramos, no están aquí citados los big bags, no están citados la preslingada, principalmente podemos citar la carga paletizada, la carga contenedorizada y aquella carga unitizada en el mismo modo de transporte. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? Cuando no hay dudas está todo más o menos claro. Si hablamos de cómo podemos clasificar los buques, o podemos clasificar cualquier modo de transporte, hablaremos de los navíos, hablaremos de los barcos. ¿Cómo podríamos clasificar la carga o los buques de carga? Cambiamos el nombre a este cuadro.
Aquí estoy poniendo otra transparencia que dice prácticamente cómo está clasificada los navíos. Y los navíos encontramos dos tipos de navíos. Los navíos de carga a granel y los navíos de carga general. Ojo, no estoy hablando de navíos de pasajeros, de otro tipo de navíos. Estoy hablando de navíos de carga, ¿ok? Y los navíos de carga se dividen en dos grupos, la carga a granel y la carga general. O sea que encontramos navíos de carga a granel, grandes lotes de carga, o sea, los que obedecen a la primera revolución del transporte, y encontramos el resto que es carga general. En esta carga general encontramos navíos de carga unitizada. O sea, prácticamente hoy en día la carga o se maneja a granel o se maneja unitizada. Muy rara es la carga que se maneja sin unitizar. La única carga que prácticamente se maneja sin unitizar es aquella carga de proyecto, o sea, que no puede ser unitizada por sus dimensiones. El resto de la carga sin unitizar prácticamente ya no se usa, ya no existe. ¿Ok? Está bien para el transporte carretero, para el transporte suelto, que podrán llevar carga sin unitizar. El resto ya todo es unitizado. Si hablamos de navíos, si hablamos de barcos, prácticamente obedecen a la primera revolución del transporte, la carga a granel, y la segunda revolución del transporte, a esa carga general unitizada. ¿Ok? Si hablamos de navíos, igual, las de la carga a granel se dividen también en navíos de carga líquida y en navíos de carga seca. Aquellos navíos de carga líquida, como hablábamos anteriormente, normalmente los petroleros, son aquellos oil carrier. Y los de carga seca, que decíamos en el anterior cuadro, eran granos y minerales, normalmente se llaman los bulk carrier, o sea, los graneleros propiamente dicho, y los mineraleros, los ore. Como les digo, aquí podría faltar algún gasero, podría faltar alguno de carga pastosa, pero la carga pastosa también se considera como carga seca. En aquellos navíos de carga general, encontramos dos grupos de navíos, los sin unitizar y los de carga unitizar. Como les dije, esos navíos de carga sin unitizar ya han pasado a la historia. Ya prácticamente toda la carga es unitizada. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, un navío que lo llaman del tipo Gala, en el anterior cuadro también estaba esto de Gala, que significa go any place, load anything, o sea, que carga lo que sea y va a donde sea. Son navíos que después de la segunda revolución del transporte han quedado fuera de mercado, o sea, ya no hay mercado para ya no hay carga para este tipo de navíos. Entonces están dispuestos a llevar lo que sea y ir donde sea. Son navíos ya pequeños, son navíos que están dispuestos a hacer cabotaje, están dispuestos a llevar cualquier producto a cualquier lugar. Aquella carga sin unitizar, grande, de proyecto, esa carga sí todavía se utiliza, ¿ok? O sea que esta carga también puede ser que sea utilizada en un navío portacontenedor, en las bodegas, o algún tipo especial de carga de proyecto. Esa carga está sin unitizar. La carga unitizada, ya sea en pallets, en contenedores principalmente, esa carga unitizada encontramos aquellos navíos que les decíamos, veíamos algunas fotos la anterior semana, que están hechos únicamente para llevar contenedores, los portacontenedores. Esos navíos que obedecen a la segunda revolución del transporte. Habíamos hablado de navíos de 2.000 teus, 3.000 teus, 4.000 teus, que son los que llegan al puerto de Arica, y hay otros navíos obviamente mucho más grandes de 10.000 teus, 18.000 teus, 24.000 teus, que obviamente están en un servicio muy especial. Esos navíos portacontenedores grandes. Hubo una pregunta la anterior semana, creo que la charla del lunes, que es un hub. Por ejemplo, esos navíos portacontenedores grandes, esos de 24.000 teus, por ejemplo, parten de Asia, de algún puerto asiático, normalmente chino, coreano, y van con destino, por ejemplo, a Europa. En Europa llegan a un puerto hub, distribuidor, un puerto que recibe los 24.000 teus, que sé yo, algunos son para Europa, otros son para América, otros son para África, distribuyen en ese puerto
los navíos, a navíos más pequeños. Y esos navíos más pequeños continúan viaje. Por ejemplo, un navío de 10.000 teus cruza el canal de Panamá y llega, qué sé yo, a Sudamérica. Y en Sudamérica, por ejemplo, llegan a un puerto como Buenaventura, Callao, y lo transfieren a navíos más pequeños, distribuyendo la carga para puertos más pequeños. Esos navíos son los que llegan, por ejemplo, a Arica, o alguna carga se va a la costa norte de Estados Unidos, o alguna carga se va a la costa pacífica. O sea, un hub, un puerto hub es un puerto distribuidor de carga. Con esos grandes navíos portacontenedores, la carga se distribuye o se va distribuyendo de esa forma. Aquella carga unitizada en el mismo modo de transporte, ya les comentaba algo, hay los buques Ro-Ro, que la carga entra rodando y la carga sale rodando, los buques Rara, que la carga sale por vía de ferrocarril o entra por vía de ferrocarril, y la carga Lash, Lichter, o sea, la barcaza a bordo del buque. Dentro de un momento vamos a ver alguna fotografía, lo vamos a aclarar más. O sea que prácticamente tenemos dos cuadros, uno de clasificación de la carga, y es prácticamente lo mismo con algún otro nombre, la clasificación de los navíos de carga. Repito, aquí no están otros navíos como ser navíos de pasajeros, remolcadores, ferries, etc. Aquí están simplemente los navíos de carga. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Empezaremos a hablar de estos distintos navíos, ¿ok? Aquellos navíos de carga granel, o sea que grandes lotes de carga, normalmente homogéneas, encontramos dos grupos grandes. Encontramos aquellos petroleros, los de carga líquida, principalmente los oil carrier, y encontramos los buques de carga sólida, que los llamamos graneleros, y encontramos propiamente los graneleros, que son los bulk carrier, y los mineraleros, que serían los ore carrier, ¿ok? Esos navíos son de la primera revolución del transporte. Saben que el Lookout, el primer navío que llevaba petróleo, era justamente el primer petrolero de la historia. Pero ahí nacen otros navíos de carga granel, navíos de carga bulk o carga ore, o sea, para carga granos propiamente o minerales. El petrolero, para empezar a hablar del petrolero, es un buque cisterna, o sea, es un cisterna, es una gran cisterna, una construcción especial, que está acomodado dentro del navío y está diseñado prácticamente para el transporte de petróleo. Petróleo crudo o productos derivados de petróleo. Normalmente los cargamentos de un petrolero se dividen en cargamento pesado o sucio, está el petróleo crudo, el asfalto, el full oil, o carga líquida, ligera o limpia, que prácticamente son gasolinas, gasoil, querosén, diésel, etcétera, etcétera. O sea que los buques petroleros están hechos para llevar grandes lotes de carga líquida. Aquí tengo la foto ya de un petrolero, que normalmente se distingue porque toda la parte superior del petrolero es llena de tuberías, cañerías, porque prácticamente almacenan toda esa carga líquida a gran cantidad. Este es un tremendo petrolero, este es de unas 80.000 toneladas, es post-Panamax porque es mucho más ancho, pero un petrolero está hecho justamente para llevar carga líquida, petróleo o derivados del petróleo. La capacidad de un buque petrolero se mide por el tonelaje de peso muerto. En castellano sería el ppm, o el tonelaje de porte bruto. En inglés es el DWT, el deadweight tonnage, o sea, el tonelaje de porte muerto. Es la medida que prácticamente determina cuál es la capacidad de carga sin riesgo, o sea, que pueda navegar perfectamente la embarcación, y se expresa en toneladas métricas. Esta suma de tonelaje de porte bruto es la suma de todo lo que lleva el buque. Incluye la carga, el combustible del barco, las provisiones, el agua para el consumo humano, el agua de lastre, incluye la tripulación, equipaje. Todo lo que está dentro del buque se suma y constituye el tonelaje de porte bruto.
Ese término se utiliza frecuentemente para indicar el máximo peso muerto, es decir, el tonelaje de peso, cuando el barco se encuentra completamente cargado. Les decía el otro día que el calado es la parte que queda del nivel del agua hasta el tope del barco en la parte de abajo, en la quilla. Y el franco a bordo, que aquí lo menciono, es la diferencia del calado con la línea de bordo. ¿Ok? O sea, el franco a bordo está en el punto máximo de sumersión cuando está totalmente cargado, cuando tiene todo el tonelaje de peso cargado en el navío, lo máximo que puede cargar. Como les digo, eso incluye toda la carga del buque, el combustible del buque, las provisiones, el agua de lastre, etcétera, etcétera. Aquí tengo una clasificación de petroleros por su tamaño. Hay petroleros para todo propósito, tanqueros, que normalmente llevan de 10.000 a 25.000 toneladas 24.999 toneladas de petróleo o de derivados de petróleo. Algún navío de rango medio que normalmente oscila entre los 25.000 y 50.000 toneladas. Esos son los Panamax. O sea, los que normalmente pueden cruzar las esclusas antiguas del Canal de Panamá. Hay otros navíos ya más grandes, hay un rango de navíos, el LRI, que prácticamente están entre 45.000 a 80.000 toneladas. Esos son los de la clasificación AFRA. Esta AFRA significa el promedio, el rate promedio, el promedio del flete para navíos de máximo tamaño de estas dimensiones. Hay otros canales en el mundo, el canal de Suez, el canal de Malta, y por ejemplo encontramos un LR2 que lleva de 80.000 a 160.000 toneladas, que son los del tamaño máximo del canal de Suez. Hay unos navíos que son very large crude carrier, o sea, navíos muy grandes para transportar crudo. Hablamos de navíos de 160.000 a 320.000 toneladas. Y aquí los otros navíos ya ultra large, o sea, tremendamente grandes, para llevar 320.000 toneladas a 550.000 toneladas de crudo. Ya, navíos que realmente son tremendos navíos. Seguramente este es un navío de alta carga porque es un navío post-Panamax. Eso serían alguna denominación de los navíos petroleros. Les he pasado ya todas las anteriores presentaciones, les voy a pasar esta presentación. Yo creo que idea se las va a pasar el día lunes, porque voy a mandar mañana o el lunes. Los buques graneleros son aquí los buques que están hechos para llevar principalmente graneles, aunque también hablamos de aquellos buques o mineraleros, ¿ok? Los buques que transportan graneles sólidos pertenecen a la clasificación de buques graneleros, o lo que se llama también bulk carrier. El tamaño de estos bulk carriers puede variar también igual que en el anterior caso, desde embarcaciones costeras de pequeñas dimensiones hasta barcos de más de 200.000 toneladas de peso bruto. Están diseñados especialmente para el transporte de cargas a granel, por ejemplo, granos, fertilizantes, pero también pueden llevar otras cargas como madera, productos derivados del acero y maquinaria, que sería alguna carga sin unitizar, carga suelta, pero grandes lotes de carga. O sea, estoy hablando de más de 10.000 toneladas de carga, ¿ok? Normalmente estos navíos graneleros disponen de estos, son almacenes de carga, para carga, grandes lotes de carga. O sea, en estas escotillas, normalmente tiene varias, se abre y se carga la carga para justamente acomodar grandes lotes de carga. Estoy hablando de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 80.000, 200.000 toneladas de carga. Este es un navío del tipo Vale, o sea, este debe ser de 200.000 toneladas de carga. ¿Ok? Si la carga son granos, son graneles; si son minerales, son mineraleros. ¿Okay? Esta clasificación de los buques graneleros, los bulk carrier, también se clasifica muy similarmente como otros navíos. Se clasifican según su porte bruto y tamaño, por ejemplo, en pequeños, que son menos de 10.000 toneladas, incluye a los mini bulkers, en los cuales pueden transportar de 500 a 2.000 toneladas, prácticamente no se usa.
Tienen una bodega y están diseñados para el transporte fluvial principal. Hay otros buques, por ejemplo, los handy de 10.000 a 35.000 toneladas, los máximos handy de 35.000 a 65.000 toneladas. ¿Ok? Normalmente este está entre unos 150 a 200 metros de eslora y permite unos 52.000, 58.000 toneladas de peso bruto, 5 bodegas y normalmente tiene 4 grupos. Podemos clasificar según su porte bruto y tamaño, por ejemplo, los Panamax, o sea, los máximos del canal de Panamá, que llevan entre 65.000 a 80.000. Ya sabemos que ese buque permite de ancho máximo 32.20 metros. Las antiguas esclusas del canal de Panamá tienen 320 metros de largo normalmente y requiere un calado de 12.5 metros de calado. Hay navíos más grandes, de 80.000 a 200.000, por ejemplo, para cruzar el canal del Cabo, ¿ok? Como no puede cruzar el canal de Panamá, se va por los cabos, ya sea o por el canal de Suez o con los cabos de Buena Esperanza y de Hornos. Entre estos navíos permiten prácticamente más cantidad. El 93% de estas cargas, por su peso, son mineral de hierro y carbón. El Vale Max, la foto que vimos era un Vale, ¿ok? Son buques con capacidad de entre 380.000 y 400.000 toneladas, que son operados por una compañía brasilera, Vale, y dedicados principalmente a transporte de mineral. Hay otros very large bulk carriers de más de 200.000 toneladas. Estos buques también se pueden clasificar por básicos, o sea que poseen de 5 a 9 bodegas, de acuerdo al tamaño del buque. Hay buques que son combinados, o sea que pueden llevar o minerales o granos, dependiendo del tipo de carga. Son aquellos navíos que también los llaman celulares, pueden llevar algunas bodegas minerales, algunas bodegas granel, otro grano. A veces pueden llevar incluso aceites o combustibles en algún tanque lateral. Ya prácticamente no están mucho en el mercado. Hay navíos que también, por ejemplo, no tienen grúas y equipos, o sea, tienen que utilizar la grúa o el equipo del puerto, o sea, solamente pueden llegar a algunos puertos muy especiales. Hay otros navíos que tienen las cintas transportadoras, o sea, les permite cargar y descargar su carga. Hay navíos también que los llaman vivo, que la carga entra suelta y sale ya en bolsas. O sea, durante el viaje aprovechan los operadores para embolsar esa carga y prestan ese servicio de colocar esa carga en sacos para cuando sea descargada del... Aquí tengo un pequeño detalle, como les dije, esta presentación, pero voy a poder el lunes, del tamaño de los petroleros, de los graneleros y el tamaño de los petroleros, o sea, la cantidad de carga que pueden llevar. Estos navíos graneleros también tienen otros términos regionales, por ejemplo, para el puerto de Kamsat, que está en Guinea, para la bauxita, que es un mineral especial, que tiene 229 metros de largo. Esto para el puerto de Newcastle, en Australia. O sea, cuando encuentran a veces denominaciones tienen que decir qué es esto, y bueno, lo mejor es que busque un poco en internet, pero hay navíos muy especiales, y normalmente terminan en Max. O sea, por ejemplo, para el mar interior de Seto, en el Japón, Setoch Max. Para la costa exclusa de la vía marítima que está entre Ontario y Quebec, Canadá, el Seaway Max. Máximo del canal de Malaca, que está en Asia prácticamente, entre Indonesia, Malasia y Singapur, están aquellos navíos Malaca Max. Para el puerto de Dunkerque, en Francia, por las características, tiene algún navío de estos graneleros. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Licenciado, buenas noches. Nos mencionaba que hay barcos que tienen las grúas para cargar y descargar y aquellas que no. Mi duda es, ¿cómo podemos identificar este tipo de operaciones? Porque obviamente si tienen grúa, no sé si forma parte del costo, o en todo caso si no tiene, tenemos que obviamente considerar también el costo que nos va a incidir el tener que descargar, ¿verdad? No sé si hay alguna forma de identificar este tipo de embarcaciones. Bonita tu pregunta, me gusta mucho, porque me ayuda también un poco para la siguiente clase. Todavía no estamos viendo el tema de contratación del transporte. Pero normalmente estos navíos grandes, estos navíos de carga a granel, como hemos visto, de que pueden tener o no grúas, pueden estar incorporadas, normalmente son navíos
que se alquilan. O sea, son navíos que se contratan en un viaje de cabo, charter. ¿Ok? Entre estos navíos, antes de hacer el contrato de fletamento, el usuario, ya sea el importador o el exportador, o ambos, dependiendo quién va a cargar y quién va a descargar, ya saben qué características tiene el navío, ya saben que aparte tienen que contratar posiblemente las grúas, etc. Normalmente estos navíos te cotizan la carga, el costo de la carga, o sea, ese costo hay que pagarlo aparte. Vamos a comentar esto en la próxima clase, ya en la clase del día lunes. Eso ya está en la contratación del transporte. Los otros navíos que vamos a ver más adelante, como ya pueden llevar carga pequeña para varios usuarios, esos costos de carga y descarga normalmente están incluidos en el flete. Si el navío no tiene las grúas, no tiene el equipamiento necesario, no va a llegar a cualquier puerto que no tenga eso. Entonces, hay que ver ya entre navieros y puertos, saben qué maquinaria tienen que descargar, qué tipo de maquinarias requieren, qué grúas requieren, qué capacidad de grúas requieren, qué características. Eso ya es prácticamente todo el negocio que viene. En estos barcos graneleros, grandes cantidades de carga, normalmente el flete es charteado, el flete es alquilado el buque, y eso no incluye los gastos de carga y descarga. O sea que el usuario tiene que ver si tiene su propia grúa el barco o si tienen que contratar otras maquinarias o otras grúas para estivar o desestivar el buque. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, licenciado, muchas gracias por la explicación. Veremos los otros navíos. Hemos dicho que se dividía en dos grandes grupos. Los navíos de carga granel, así navíos que prácticamente obedecen a la primera revolución del transporte, y ahora veremos los navíos, el resto de navíos, los navíos de carga general. En esos navíos de carga general encontramos un grupo de carga general sin unitizar, o sea, prácticamente no se usan, o son muy especiales para alguna carga, por ejemplo, de proyecto. El resto de la carga son carga general, pero unitizada. Ahí encontramos principalmente los portacontenedores y aquellos navíos en la carga unitizada en el mismo modo de transporte, por ejemplo, aquellos navíos del tipo Rolón, Roloff, o aquellos navíos Raza, o aquellos navíos Lai. Veremos fotos, veremos algún ejemplo para poder esquematizar mejor. Esos navíos de carga sin unitizar, esos de carga, esos gala, que van a donde sea y cargan lo que sea, prácticamente quedaron obsoletos cuando apareció el contenedor, o se tuvieron que adaptar esos para todo tipo de carga. Aquí tengo, por ejemplo, un esquema, una foto, de un navío de esos que se ha tenido que adaptar para llevar contenedores. O sea, estos navíos normalmente tienen grandes, todos sus camarotes, puente de mando, etcétera, al medio del buque, y no tienen la cubierta del buque para llevar únicamente contenedores. Entonces, estos navíos han tenido que adaptarse, por ejemplo, adaptar sus bodegas para llevar algunos contenedores, pero prácticamente es para llevar poca carga. Estos son navíos que han quedado tan antiguos como la foto que les estoy mostrando, que prácticamente ya no se utilizan. Puede haber algunos otros navíos de carga sin unitizar, pero tal vez obedecen a carga de proyecto. Por ejemplo, son navíos de carga hechos para transportar alguna carga, que por sus dimensiones no puede ser unitizada, o sea, obedecen a algún proyecto. O pueden tal vez también ser buques grandes, graneleros, como los que hemos visto anteriormente, que utilizan sus bodegas para llevar carga suelta, pero gran cantidad de carga, pero obviamente carga de grandes dimensiones. Aquí tengo una foto que me encanta mostrarla. Este navío de carga sin unitizar, por ejemplo, este navío ha llegado al puerto de Arica, es un velero. Pero es un velero, digo, no tiene velas, pero es un navío eólico, o sea que navega con la energía del viento, ¿ok? Estas chimeneas, estos tubos que ven ustedes, aquí entra el viento y genera prácticamente la energía para que pueda navegar el buque.
¿Qué carga de proyecto ha traído este navío al puerto de Arica? Noten ustedes estos grandes cilindros, llamémosle, o aspas, aquí hay unas aspas, que son para el proyecto eólico de Molinos en Cochabamba. ¿Ok? O sea, este navío ha llegado al puerto de Arica, es un navío de carga de proyecto, porque va a llevar únicamente esta carga para ese proyecto específico. Noten ustedes que aquí está llevando algunos contenedores, tiene aquí unos 3, aquí otros 3, pero normalmente es carga de proyecto que lleva carga para el proyecto eólico. Esos navíos prácticamente, este es un navío muy especial, vamos a ver más adelante algunas otras fotografías. Estas aspas son tan grandes, noten el tamaño de un contenedor y comparen aquí la carga que ha llegado para el proyecto de eólico en Cochabamba. O sea, es para una carga de proyecto. Podemos encontrar otros barcos también para llevar cierto tipo de carga especial. Los que hablábamos la anterior semana, los navíos portacontenedores, son aquellos navíos construidos principalmente para transporte de contenedores estandarizados. Ya saben que se clasifica por la cantidad de TEUs que pueden transportar. Aquí tengo una foto de 2 navíos portacontenedores, uno antiguito, este debe ser Panamax, es de la Mediterranean Shipping Company, y a su lado está el Gulfstream, que es un gran navío portacontenedor de la última generación. Creo que este es de 22.000 TEUs. Noten ustedes los 2 navíos portacontenedores, el que lleva pocos y el que lleva, bueno, gran cantidad de contenedores. Y obviamente son navíos que están hechos para llevar la carga contenedorizada, tanto en bodegas como en cubierta. O sea, principalmente aprovechan la cubierta para llevar carga contenedorizada. Estos navíos también pueden llevar alguna vez alguna carga de proyecto, ¿ya? Aprovechando alguna bodega para llevar alguna carga especial. También puede haber navíos de carga mixta, o sea que son portacontenedores y, por ejemplo, en sus bodegas tal vez llevar alguna carga grande. Se llaman celulares. Los navíos Roso o Zaza, que la carga entra rodando o sale rodando del navío, son navíos construidos para transporte de carga unitizada rodada, que está unitizada en el mismo modo de transporte y que tiene una rampa para que la carga entre rodando, ya sea por rueda neumática o por vía. ¿Okay? Aquí tengo, por ejemplo, un esquema, un dibujo de un Roso, de un barco, un Roloff. Es un barco por contenedores en cubierta, que está hecho para llevar contenedores de la carga tradicional. Una grúa se carga y descarga, pero la parte de bodegas está hecha para llevar carga que entra rodando. Vamos a ver más adelante algunas fotografías. Estos son contenedores que tienen su propio chasis, está prácticamente con su propio lowboy, entra con un camión rodando en el buque, se coloca dentro del barco y el tracto sale inmediatamente, o sea, se carga y se descarga mucho más rápidamente, más fácilmente, o permite carga de mucho más peso que de carga de proyecto, por ejemplo, que puede ser cargada rodando, sale rodando, pero empujada con otras maquinarias que pueden cargar esta carga. Aquí tengo, también confunden como Roloff, aquellos car carrier, o sea, transporte de autos. Por ejemplo, aquí tengo un gran car carrier que está pasando el canal de Panamá, el nuevo canal, las nuevas esclusas del canal de Panamá. Este navío debe estar llevando pues unos 4.000, 5.000 automóviles normalmente. Les comentaba de algunos navíos de carga lash, ahora sí podemos anotarlo mejor. Es la barcaza a bordo del buque, o sea que la misma barcaza se coloca a bordo del barco. Son navíos de conexión marítima, de fluvial, a marítimo, o de lo contrario, de puertos de bajo calado a puertos de alto calado, que primero se carga en barcazas y después prácticamente la misma barcaza se carga a bordo del buque. Aquí tengo una fotografía. Estas amarillas son las barcazas de carga, como en la hidrovía, y con la grúa del barco, la misma barcaza, sin descargar la carga, es colocada a bordo del barco. Hasta acá, ¿alguna duda o comentario? Hemos hablado un poco de los distintos tipos de navíos.
Aló, licenciado, buenas noches. Adelante, por favor. Licenciado, una consultita. El tema de los contenedores o de los buques portacontenedores, ¿varía el precio del flete internacional de acuerdo al tamaño o simplemente el tamaño es una logística de cada naviera, ¿no? No sé si es lo mismo mandar una carga en un buque pequeño, digamos, o en el buque en el más grande. ¿Varían los precios? Normalmente la carga, perdón. Normalmente la carga es por peso o por volumen, ¿ya? Ahora, obviamente que los contenedores, como son contenedores ya estandarizados, prácticamente ya los navieros cobran el tamaño del contenedor y cobran un flete ya por el tamaño del contenedor. O sea, obviamente un contenedor de 40 cuesta más el flete que un contenedor de 20. Obviamente que ahí no siempre se aprovecha todo el peso del contenedor, o no siempre se aprovecha todo el volumen del contenedor. Vamos a hablar de contenedores, todavía estoy llegando recién al tema, falta todavía mucho de charlar del tema de costos, de valores. Tal vez adelantar un poquito, pero siempre las preguntas son buenas, o sea, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Nuevamente voy a compartir la pantalla. ¿Ven la otra pantalla? Seguiremos viendo y seguiremos hablando de los diferentes tipos de carga. Ahora vamos a hablar un poco más de contenedores y demás. Si hablamos de tipos de carga, anteriormente ya hablábamos en la charla de clasificación de la carga, que la carga, por ejemplo, puede ser perecedera, refrigerada, congelada, frágil. Lo importante es la carga peligrosa. Carga que normalmente requiere ciertas características porque requiere manipulación especial o a veces tiene mayor costo incluso de almacenamiento, mayor costo de transporte porque es carga peligrosa. Esa carga peligrosa normalmente obedece al mal nombre de carga IMO. Muchos confunden carga peligrosa con carga IMO, pero IMO simplemente es la clasificación que ha dado la Organización Marítima Internacional a la carga peligrosa. Es por eso que mucha carga la llaman carga IMO. No, es carga peligrosa con clasificación de la Organización Marítima Internacional. Esa carga peligrosa, con clasificación de la Organización Marítima Internacional, tiene una clasificación de 9 categorías de carga. Explosivos, la categoría 1, gases, líquidos, sólidos, sustancias comburentes, sustancias tóxicas, materiales radioactivos, sustancias corrosivas, materiales peligrosos diversos. Esa carga requiere incluso un transporte especial, una señalética especial, requiere varios temas especiales. No me da tiempo para ver toda la carga peligrosa, es una charla muy especial. Si tuviera tiempo al final del curso voy a hablar de carga peligrosa. Pero normalmente esta carga tiene un rombo de identificación, varios tipos de rombo. Por ejemplo, aquí tengo un rombo, que por ejemplo esta carga es del tipo 3-1, ¿ok? O sea, son líquidos inflamables. Aquí tiene, por ejemplo, esa llama, el peligro que representa en la parte superior. Muchas veces tiene el número de la clase de que pertenece. Cada rombo por cada tipo de clase de la IMO tiene un color diferente y obviamente tiene al medio las características de la sustancia peligrosa, líquido inflamable. O muchas veces lleva aquí el número de las Naciones Unidas, que es otra clasificación de carga peligrosa. Licenciado, disculpe, de alguien su micrófono está abierto. Se escucha. Sí, por favor, revisan.
Ya está, licenciado, ya lo han desconectado. Creo que también es el eco de este, bueno, a ver, veremos. Continuaremos. Por ejemplo, les decía que esta carga tiene este tipo de rombos. Muchas veces también tiene este otro tipo de rombos de 4 colores. Han debido ver ustedes en todos los cisternas normalmente. Lastimosamente nunca coinciden. Este es el grupo de tipo de rombo de seguridad de los bomberos, o sea, prácticamente de la Asociación de Bomberos. Y, por ejemplo, ponen un número en cada uno de los rombos. Si ponen el número 0 en el rojo, si no arde, ponen el 1 si debe precalentarse. Y si es extremadamente inflamable, ponen el 4. O sea, dependiendo del nivel de inflamabilidad. Igual, si daña la salud, si tiene 0, prácticamente no tiene ningún peligro. Si tiene 4, es demasiado peligroso. Hay niveles medios como muy peligroso, ligeramente. En el reactivo, en el canal amarillo, también pueden poner un número. 0, que no puede pasar nada. 4, que puede explotar. Y muchas veces aquí en el rombo blanco le ponen un número también para evitar, por ejemplo, una W, para evitar que se utilice agua. A veces el agua ocasiona mayor incendio, a veces un oxidante. Son rombos de seguridad especiales. Esa carga peligrosa, hay que tener mucho cuidado de importar o exportar carga peligrosa. Incluso, no sé si han visto en el contrato de seguros, no es suficiente un instituto cargo clauses FPA, no es suficiente una carga de un seguro de carga. También hay que contratar un seguro de responsabilidad ante terceros por el problema que tiene el manejo de la carga peligrosa. De Arica, la carga peligrosa, por ejemplo, de Arica, de Iquique, de Matarani, requiere prácticamente un transporte especial, tiene que estar debidamente marcada, tiene que tener el rombo. Normalmente aquí está el rombo de carga peligrosa de la IMO. Este tiene el número 1689 de las Naciones Unidas. Esta es una carga del tipo 8, debe ser, esta es prácticamente una carga. Aquí tengo, por ejemplo, otra carga peligrosa. Hay carga corrosiva del tipo 8, parecida a la anterior. Por ejemplo, aquí esta carga ha llegado contenedorizada a Arica, pero está siendo traída carga suelta aquí a Bolivia. ¿Okay? Obviamente que está paletizada, estos palets son de plástico. Y estos palets incluyen esta jaula de protección, es prácticamente un contenedor para llevar estos bidones de esta carga peligrosa. Es una carga que tiene el rombo de las Naciones Unidas, está con el rombo de las Naciones Unidas, la carga corrosiva en este caso. Tiene el otro rombo de los bomberos, es una carga prácticamente que daña la salud, tiene el número 3, pero después no es inflamable, no es tampoco explosiva, o sea, tiene 00. Tiene el número de las Naciones Unidas, esta es la carga 1789, es otra clasificación de carga para cada producto de la nomenclatura arancelar. No me da más tiempo para charlar de carga peligrosa, es carga que requiere un tratamiento especial y una carga especial. Por ejemplo, carga del tipo 1, explosivos, o carga tipo material radioactivo, no pueden ser almacenados en puerto. E incluso tienen que subir con escolta desde el puerto. Son cargas especiales que no pueden ser almacenadas. Hay que, antes, determinar bien, porque esa carga peligrosa también tiene costo de almacenaje en los puertos. Si hablamos de la clasificación de la carga, hablamos de aquella carga granel, y hemos hablado mucho más antes, y de la carga general, que está sin unitizar, y la carga unitizada. Aquí tienen fotos de carga granel. Anteriormente hemos visto los barcos, las bodegas, pero prácticamente la carga granel, aquí es grande el lote de carga, esto debe ser fertilizante, con estas tarascas, con estas grúas especiales, recogen la carga, o si no, por correa transportadora, y es cargada o descargada del navío. Esta foto, por ejemplo, es de la hidrovía Panamá-Paraguay, es Puerto Aguirre, viene por correa transportadora a La Soya y es descargada, en este caso, en una barcaza de carga granel. Se carga las barcazas y viene después el tren de barcazas, se hace el tren de barcazas para ser transportada hasta un puerto marítimo. Aquí foto antigua de carga granel, aquí está el trigo, lo que es adelante, atrás está el morro, nada que ver,
Es un trigo que llegó al puerto de Arica anteriormente. Carga granel, grandes lotes de carga. Como carga general, por ejemplo, aquí tenemos una carga general sin unitizar. Aquí tenemos rollos de metal, aquí tenemos sacos. Esta carga también puede ser manipulada unitizándola posteriormente. Aquí tengo otra foto de carga de proyecto, es una carga general sin unitizar. Obedece a un proyecto, estos son unos tanques, deben ser para algún proyecto petrolero, que han llegado al puerto de Arica y requieren obviamente un tratamiento especial porque este tanque no entra al contenedor, o sea que no puede ser contenedorizada esa carga. Hemos visto este navío de estos tubos, estos tremendas aspas de molino, y aquí tienen un camión llegando justamente a Cochabamba, estas aspas de molinos, siendo transportadas muy especialmente con un transporte especial. Si hablamos de la carga general unitizada, ya decíamos que es acondicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar. Podemos encontrar, por ejemplo, carga que está preslingada, que no es muy estándar, los big bags, los pallets, los contenedores y unitizada en el mismo modo de transporte. ¿Qué es la preslingada? Preslinga sería esta red, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en lugar de subir saco por saco, normalmente como carga granel, en este caso le colocan eslingas y suben con una grúa, pues, toda la carga preslingada. Aquí tengo otra fotografía, no sé qué tipo de carga será esta, pero está eslingada, está preslingada para ser acomodada dentro del buque. Hay otra carga, por ejemplo, los big bags, bolsas grandes. Estas bolsas grandes tienen que tener sus elementos de izaje, o sea, para levantar o montacargas, tienen que tener esos elementos. Tienen que permitir, obviamente, medidas estándar. Normalmente estas tienen 1 metro cúbico de capacidad, permiten 1 tonelada. Por ejemplo, es para llevar minerales, pero no grandes cantidades de minerales, o fertilizantes, no gran cantidad. Porque si es gran cantidad, es carga granel. Pero pueden ser utilizadas como bolsas grandes y también pueden ser contenedorizadas. Este es un contenedor al que se están introduciendo estos big bags. La paletización, el pallet realmente es una herramienta, pero maravillosa. La foto lo dice todo, ¿ok? La paletización ha sido una revolución para el transporte y almacenar. No solamente para el transporte, sino para acomodar la carga. En lugar de manejar la carga suelta, pues sencillamente la colocamos en un pallet y la trasladamos en ese pallet. Estos pallets obedecen a ese concepto de estandarización de la carga, ¿ok? O sea, normalmente los pallets no son como, aquí en Bolivia manejamos pallets de toda dimensión, pero los pallets para transporte, para comercio exterior, requieren algunas condiciones especiales. Los pallets normalmente obedecen a módulos de 40 por 60 centímetros, ¿ok? O sea, si por ejemplo acomodamos 4 módulos de 40 por 60 centímetros, tendríamos aquí que prácticamente acomodamos 4, 2, 1, 2, 3, 4, tendríamos un pallet de 1,20 por 0,80 centímetros. O sea, prácticamente un pallet estándar que tiene 1,20 m de largo y 80 centímetros, llamémosle, de ancho. ¿Ok? También está estandarizada la dimensión para meter las horquillas del montaje. Podemos juntar, por ejemplo, 5 bloques de 60 por 40, y en ese caso utilizamos un bloque acá, otro bloque acá, 3 parados, digamos, y 2 echados, para ponernos más o menos en la foto del pallet. Y si son de 40 por 60, utilizamos la ubicación esta, prácticamente cada módulo tiene esos 60 centímetros por 40 centímetros, y en este caso tenemos otro pallet distinto. En este caso tenemos un pallet de 1,20 m por 1 metro de ancho, digamos, ¿ok? Este pallet era de 1,20 m por 80 centímetros. Este es el pallet de 1,20 por 1 metro. No tenemos que olvidarnos nunca, en el caso de carga con paletizada o con que carga que lleve madera, embalaje de madera, que tiene que tener este sello
que certifica que el pallet ha sido tratado o térmicamente o químicamente. Ese sello es el sello de la norma internacional en materia fitosanitaria número 15. Esa norma internacional en materia fitosanitaria número 15 dice que el embalaje tiene que llevar este sello donde se indique el código del país y la empresa que efectuó el tratamiento y el tipo de tratamiento. Tratamiento térmico, HT, o MB para el tratamiento químico con bromuro de metilo. El bromuro de metilo es prohibido en muchos países. Aquí en Bolivia es prohibido. Es un producto que no puede utilizarse porque es un contaminante orgánico persistente. O sea que en Bolivia todos los pallets obedecen al tratamiento térmico, tienen las iniciales HT. Estos pallets que obedecen estas condiciones tienen que ser adquiridos o tienen que comprarse prácticamente o de importadores que han traído estos pallets o tienen que comprar de algunas empresas que están autorizadas previamente por el SENASAG. El SENASAG, con la resolución administrativa 59, está regulando todo lo que se trata de la norma internacional en materia fitosanitaria número 1. Y llevo un pallet de estas características a algún puerto, no sale, no pasa la carga, la bajan del pallet y destruyen el pallet si no tiene el sello, si no tiene la documentación respectiva. Es importantísimo cumplir esa norma internacional en materia fitosanitaria. Hay también pallets de plástico, hay otros pallets que no requieren eso. Los pallets, por ejemplo, se pueden contenedorizar. Aquí tengo un contenedor, es más fácil introducir una carga que está previamente paletizada dentro del contenedor para que justamente entre la carga en el pallet. Justamente la dimensión del pallet de 1,20 o 1 es para colocar dentro del contenedor. Vamos a ver que el contenedor normalmente tiene 2,40 metros de ancho, entonces 1,20 por 1,20 estaría llenito el contenedor. 1 metro deja un nivel al medio para poder ser inspeccionado la carga del contenedor. Esos son los pallets. No sé si tienen alguna duda o comentario. Me olvidaba. ¿Por qué están hechos los pallets de 60 por 40? Porque, por ejemplo, el envase o las cajas o los empaques, por ejemplo, estoy comprando vino. ¿Cuánto tendría que tener una caja que me permita llevar 12 botellas de vino o 6 botellas de vino, dependiendo? Debería tener, por ejemplo, colocarse 4 cajas en este módulo de 60 por 40. O sea, que debería tener cada caja unos 30 centímetros por unos 20 centímetros. Las cajas, el envase, el empaque, debe cumplir también la relación con estas medidas para acomodar debidamente y no esté sobresaliéndose la carga del pallet. Hay que tomar en cuenta todos esos detalles cuando vemos el acondicionamiento de la carga. ¿Tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Hablaremos de contenedor. Ya el otro día hemos adelantado algo. Y aquí tengo la definición de piso del contenedor. Y prácticamente el contenedor es un elemento o equipo de transporte. ¿Ok? Tiene que estar total o parcialmente cerrado, tiene que estar destinado a contener mercancías, tiene que ser duradero y resistente para usarlo repetidamente, tiene que estar diseñado para ser llevado en varios modos de transporte, tiene que tener dispositivos que faciliten su manejo, tiene que estar fabricado para que sea fácil llenarlo y vaciarlo, de fácil acceso a su interior para inspecciones aduaneras, no tiene que tener compartimientos para ocultar mercancías, tienen que tener puertas u otras aberturas con dispositivos de seguridad que garanticen su inviolabilidad. Vamos a ver aquí algunos contenedores que no tienen siempre ese detalle. Tiene que estar identificable mediante marcas o números grabados para determinar qué contenedor es, de qué tipo de contenedor, etc. Y según la definición, tiene que tener por lo menos 1 metro cúbico de capacidad. Obviamente, por ejemplo, aquí veo una foto de contenedores aéreos que tienen menos capacidad y son hechos para llevar justamente en transporte aéreo que se carga por el lado lateral.
Hay otros aviones que permiten la carga frontal, o sea, se levanta esta parte del avión para introducir contenedores, eso sí, de 20 pies, pero no son los contenedores marítimos, son contenedores aéreos de un material mucho más liviano. Los contenedores aéreos tienen un corte para permitir justamente su acomodo en el fuselaje del avión, o tienen dos cortes para permitir su acomodo en el fuselaje del avión. Esos son los contenedores LD3, el de este lado, y el contenedor LD7, que son los más utilizados en transporte aéreo. En contenedores marítimos también encontramos varios tipos de contenedor. Por ejemplo, el contenedor normal, el de carga seca. Si le quitamos el techo al contenedor, tenemos un contenedor open top para cargarlo por encima del contenedor. Puede ser un contenedor con techo duro, removible, un hard top. Podemos sacarle los lados del contenedor, o sea, se le saca además de la tapa los lados, open side. Se llaman contenedores con flat racks, porque mantienen las paredes frontales para su sujeción. Puede haber contenedores para carga granel, puede haber contenedores para carga líquida, contenedores tanque. Puede haber contenedores que permitan cargas refrigeradas, zipper, o sea, tienen adaptada su equipo de refrigeración. Puede haber un contenedor plataforma que sería prácticamente un pallet grande que no tiene ni techos ni costados. Puede haber contenedores con ventiladores o con respiraderos. Hay contenedor para cada tipo de carga. Hemos visto un poco las medidas del contenedor la anterior semana. Decíamos que un contenedor normalmente tiene 20 pies de largo, si es un contenedor de 20, los más comunes los de 20 y los de 40, pero el ancho de ambos es 8 pies y el alto son 8 pies 6 pulgadas. Aquí lo tengo en metros. La tara de este contenedor, por ejemplo, son 2 toneladas media prácticamente, o sea que permiten únicamente 17 toneladas y media de carga. Este volumen de este contenedor es 33 metros cúbicos, el volumen interno del contenedor. El de 40 es más largo. Aquí tengo un contenedor de 40 pies. El ancho y el alto es lo mismo, 8 por 8.6. En este caso, el peso del contenedor es 4 toneladas y el volumen interno es 67 metros cúbicos. Normalmente voy a utilizar el contenedor de 20 para llevar carga pesada. Normalmente voy a llevar el contenedor de 40 para llevar carga voluminosa. La carga marítima, prácticamente el factor de estiva ideal es que 1 metro cúbico pese 1 tonelada de peso, pero no es lo real. En realidad hay carga que es carga voluminosa, hay carga pesada, hay diferentes tipos de carga. Hay contenedores que tienen 1 pie más de alto, 9 pies 6 pulgadas, normalmente son para ventilación o para algún tema, pero también es para llevar más carga, tiene mayor volumen de carga. Aquí tengo un contenedor de 40, su ancho es 8 pies, pero su alto, en este caso, 1 pie más alto, 9 pies 6 pulgadas de alto, y prácticamente tiene un peso de 4 toneladas y media y permite un volumen interior de 76-40 metros. Yo les voy a pasar esta presentación, pero toda página web de todos los navieros tienen fotos de sus contenedores y obedecen a las mismas. Varían dimensiones muy pequeñas en el tamaño del grosor de la puerta y demás detalles. Pero las características de 40 por 8 por 9, 6, 20 por 8 por 8, 6 no varían nunca. Aquí tengo un contenedor refrigerado, o sea, tiene su equipo de refrigeración incorporado, de 20 por 8 por 8, 6, pesa 3 toneladas y su volumen interno son 28 metros. ¿Ok? Este contenedor de 20 permite máximo 20 toneladas de peso, y si pesa 3 toneladas el contenedor, solamente permite 17 toneladas de peso dentro del contenedor. Eso para cumplir incluso la masa bruta verificada, el BGM, que vamos a hablar posiblemente en la última clase el siguiente viernes. Ese BGM, por ejemplo, no ha sido incorporado en el tema de los Incoterms 2020 porque consideran que el BGM es una obligación únicamente del embarcador. Aquí tengo un contenedor open top, o sea que está abierta la tapa del contenedor. No tiene tapa este contenedor para facilitar alguna carga que se cargue por encima del contenedor.
o tiene una lona simplemente como techo, obedece a las medidas estándar, y como no tiene tapa, pesa menos, 2.200 kilogramos. Permite el mismo volumen de 33 metros cúbicos. No es para poner esta carga, porque si ponemos esta carga, esto está bien para transporte carretero, un open top, pero si lo vamos a llevar marítimo, no vamos a poder colocar ningún contenedor encima. O sea, esto no es apropiado para el transporte marítimo. Aquí, si le saco además de la tapa las paredes laterales, tengo un flat rack, o sea, contenedores que están hechos para llevar justamente alguna carga aquí al medio, sujetada a las paredes frontales. Obviamente pesa menos, tiene el mismo largo, el mismo ancho, pero pesa menos y permite... O la plataforma del contenedor, que sería un pallet grande, que prácticamente también obedece a las medidas de 20 por 8, o por, en este caso, el alto es un pie 6 pulgadas. Si le pongo un tanque, o sea, si le pongo un cisterna y le doto de elementos de sujeción, el borde lo considero un borde tanquero, tengo un contenedor que prácticamente era un cisterna con un formato de contenedor que obedece a las medidas de 20 por 8 por 8,6. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Simplemente les he dado datos, les voy a pasar el lunes esta presentación, seguramente yo voy a pasar mañana o pasado la presentación a IDEA, y IDEA seguramente va a subir esto el día lunes. ¿Alguna duda, algún comentario? Una consulta, ¿este contenedor se lo puede usar en carga química? ¿Cuál contenedor? ¿El de la foto? Sí. Sí, se puede utilizar para algún tipo de carga. Creo que incluso, no veo bien, pero aquí tiene alguna carga, algún sello de carga peligrosa. Me parece que es carga contaminante del mar, porque es simplemente un triángulo, no es un rombo. Hay un contenedor para cada tipo de carga. Lo malo es que no siempre encontramos el contenedor para carga requerida. Algunas empresas manejan algún tipo de carga muy especial, por ejemplo, un químico. Si quiero tener un contenedor especial para ese tipo de carga, no me va a costar el flete altísimo, porque voy a tener que incluso que pagar un flete falso para devolver el contenedor. El contenedor es una herramienta del buque. Es una extensión del barco. Los contenedores son de propiedad de las compañías navieras. Nos podemos comprar un contenedor, pero no se justifica, porque prácticamente tenemos que tener un control sobre el mismo, llevar carga, traer carga, tal vez utilizando nuestro mismo modo de transporte, tal vez carretero. Ahí se justifica, pero en transporte marítimo no se justifica para nada. Tenemos que prestarnos los contenedores, alquilarnos los contenedores de los navieros, y obviamente tenemos que tener, a veces cuesta más conseguir el contenedor apropiado por la cantidad de contenedores que se requiere, y especialmente en nuestro caso, que tenemos que traerlo hasta La Paz muchas veces para contenedorizar o descontenedorizar. ¿Alguna otra duda? Licenciado, una consulta. ¿Hay algún documento o alguna norma donde esté especificado los estándares que deben cumplir estos contenedores? En realidad la ISO ha estandarizado el tema de contenedores, ¿ok? Pero todos los navieros utilizan el contenedor de 20 por 8 por 8, 6 y 8. Son medidas estándar, porque justamente el concepto de unitización de la carga obedece a esa estandarización. Las grúas tienen que tener justamente sus piñones para sujetar y levantar el contenedor en esas dimensiones del contenedor. Si son un contenedor más chiquito, más grande, ya no sirve la grúa. O sea, todo está estandarizado para este tema. Ahora, el peso de los contenedores hay que verificarlo, porque antes muchas veces algunas empresas cargaban más carga, metían más carga, no nos importaba el peso del contenedor, total aguanta, pero después hay problema que mucha carga en un barco tiene problemas en el navío. Ha habido algunos problemas graves de navegación marítima, entonces desde ya prácticamente han empezado con un control de la carga del contenedor antes de meterlo al barco.
O sea, la naviera no va a recibir el contenedor si no tiene una certificación de la masa bruta verificada, o sea, que no puede exceder el peso del contenedor. En cuanto a los palets, por ejemplo, eso de que tienen que ser módulos de 60 por 40, también es una estandarización ISO. Va a facilitar para manejar mejor todo el tema de la logística, en este caso, de la distribución de este tipo de carga. ¿Alguna otra duda? Estos son retainers, ¿ok? Esta es una mezcla de carga granel y de contenedores. Por ejemplo, estos retainers, aquí están las fotos de retainers, son los contenedores que los vamos a llenar con carga granel utilizando dispositivos de carga granel. Vamos a cargar el retainer, vamos a llenar el retainer, y ese retainer va a ser transportado por los elementos, grúas normales de cualquier carga de contenedores al costado del barco, y después va a ser izada este retainer por una grúa especial, esta grúa que va a vertir, va a dar la vuelta, va a rotar ese contenedor y lo va a volcar y va a cargar carga grande. Evitando, por ejemplo, que se despida más polvillo, porque aquí hay humidificadores que están trabajando para evitar cualquier merma de carga grande. Estos retainers, por ejemplo, que son herramientas nuevas de transporte, son exigidas en algunos barcos, en algunos puertos, por el nivel de seguridad marítima que cada vez es mayor, el nivel del tema de contaminación ambiental o marítima. Por ejemplo, en el puerto de Antofagasta hay muchas compañías mineras chilenas que ya están utilizando los retainers cercanas al puerto de Antofagasta. Hay muchas compañías mineras que utilizan estos retainers y obviamente el puerto está requiriendo que compañías bolivianas también utilicen este tema de los retainers, lo cual implica todo un costo en infraestructura, porque estos retainers no son del naviero, estos sí son simplemente para conexión del centro de producción al puerto y devolución del puerto al centro de producción. ¿Ok? Aquí en Bolivia, Yacimientos compró los retainers, compró una gran cantidad de retainers, tengo entendido, para el proyecto de Bulo Bulo, para llevar justamente el fertilizante. Estos retainers, estas son nuevas modalidades de carga y descarga, que es una mezcla de carga granel y es una mezcla de contenedores. El transporte va avanzando cada vez más. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. O sobre cualquier tema. Licenciado, buenas noches. Una consulta. En el tema de la merma, las empresas, ¿cómo tienen que asumir esa pérdida? ¿O es una pérdida esperada? ¿O hay alguna forma de recuperar esta merma? No he encontrado, no hay una resolución quizá a nivel mundial de la merma que está producida en algunos casos. O sea, mucho varía de acuerdo a las características de mayor merma de productos. ¿Okay? No sé si en seguro han visto que ningún seguro le va a cubrir lo que se llama vicio propio. O sea, algún problema que tiene el producto por sus propias características. Ningún seguro, por ejemplo, me cubre vicio propio. Y hay algunos productos que tienen su vicio propio, por ejemplo, el alcohol. El alcohol se va a evaporar. Es imposible que no se evapore el alcohol. Entonces, en una compra-venta de grandes lotes de alcohol, están fijados en el contrato qué merma está permitida, hasta qué niveles de merma está permitido. Y obviamente el transportista también tiene que asumir y trasladar esos niveles de merma para evitar tener problemas posteriores después de entrega y demás. No hay una norma que pueda dirigir a todos los productos. O sea, para cada producto tenemos que tratar de considerar cuál es la merma permitida. Buscando en todo esto de la merma,
He encontrado un pequeño detalle en la publicación 600 de cartas de crédito. Han debido llevar ustedes la publicación 600, las reglas y sus uniformes, en medios internacionales de pago, que habla, por ejemplo, que se permite una tolerancia del 5% en más o el 5% en menos. O sea, que muchas veces estaría permitida una tolerancia máxima del 5%. Pero puede haber carga que va a tener merma mayor. Eso habría que ponerlo muy claro en el contrato, dependiendo del producto. Es que cuando uno empieza ya a operar un cierto producto, tiene que empezar a conocer todos los detalles de ese producto. Hemos visto diferentes tipos de carga. Hemos visto carga peligrosa. Por ejemplo, si estoy exportando o importando carga peligrosa, tengo que tener muy en cuenta el tema de responsabilidad ante terceros. Es muy distinto el seguro. Es más caro el almacenaje. Tiene distintas condiciones de almacenamiento, de transporte. En los barcos van a cobrar un sobreflete, una sobretasa por carga peligrosa. Dependiendo incluso qué nivel de carga peligrosa, la clase 1, la clase 7 tiene harto costo. Hay otras clases, la clase 2, la clase 3, dependiendo de la clasificación IMO, que tal vez no. La carga que no es 1, la carga que no es 7, puede ser almacenada en los puertos. ¿Qué ha pasado con el puerto ese de Beirut? Ha explotado toda la ciudad por culpa de tener una carga peligrosa almacenada durante años, cualquier cantidad de nitrato de amonio. Bolivia importa nitrato de amonio, pero esa carga es imposible que se quede almacenada en puerto. Llega a la frontera y no sé dónde la almacena. Obviamente que no es tal cantidad de carga, pero es nitrato de amonio. Antes traían para la Fábrica Nacional de Explosivos. Cada carga tengo que empezar a conocer mi propia característica de carga. Incluso tengo que hacer una evaluación del riesgo para ver qué carga es más riesgosa importar, qué carga es menos riesgosa de importar. ¿Alguna duda, algún comentario que tenga? Mientras salen las dudas, les pediría se vayan conectando un poco para, aunque sea el foco, no importa cualquier, para sacar una foto controlando un poco la asistencia. ¿No tienen alguna duda? Aprovechando el tiempo para concluir nuestra charla. Si no hay dudas, ya sencillamente con la foto voy a terminar mi clase y me ha sido un gusto. Licenciado, Adelante, Verónica. tal vez un poquito nos pudiera ampliar el tema de los símbolos que se utilizan para poder determinar la peligrosidad de las cargas, porque en el que nos mencionó había uno que era el de 3.1, entonces, pero dentro de los que usted nos había no había ese, ¿no? Con gusto puedo detallar el tema de carga peligrosa. En realidad pero requiero tiempo para ese tema, porque la carga peligrosa tiene 9 clasificaciones. Cada grupo tiene su propia característica su propia señalética. ¿Ok? A ver, estoy tratando de entrar a la presentación. De los 9 tipos de carga, o sea, de la clasificación IMO, para carga explosiva, por ejemplo, el color es naranja, o sea, son rombos naranjas. Para cada tipo, para líquido inflamable, por ejemplo, son los rombos rojos. Muchas veces tienen otra clasificación de las Naciones Unidas y llevan el número de Naciones Unidas. Para cada carga peligrosa, el tema es. Yo tengo una charla completa de cargas peligrosas, tal vez se las puedo mandar, pero no me va a dar tiempo de detallarla porque hay que analizar el dibujo, el número, las características.
cómo se cumple. Hay cargas que son peróxidos, polvorentes, que son sustancias tóxicas. En realidad el tema aquí yo lo he pasado muy rápido porque no me da mayor tiempo. No sé si tiene alguna duda. Voy a procurar pasarles una presentación. Si es que no tenemos tiempo al final del curso de llevar carga peligrosa, o podemos ampliar tal vez con algún trabajo la siguiente semana. Déjenme ver un poco por el tema de carga peligrosa. Licenciado, por favor, tal vez sería ideal que nos pudiera pasar el video o la presentación que nos estaba mencionando, así podemos verlo en el momento que tengamos libre. Lo veremos hasta el fin de clase. Voy a ver la forma de darlo un poco rápidamente, o de lo contrario, verlo se los envío. ¿Ok? Está bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, les agradezco su atención nuevamente y nos encontramos el lunes. Ya saben que hasta el lunes me tienen que mandar su trabajo de corredor de exportación. Y el lunes continuamos con otra charla. Vamos a continuar prácticamente ya con la contratación del transporte. Y hay mucha terminología, mucho tema, todavía hay mucha materia aquí. El curso es amplio, la materia es muy amplia y está casada con todo. Será hasta el día lunes. Un gusto. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Hasta luego.